Muy buenas tardes. Bienvenidos al edificio Grupo San Valero. Soy Carmen Sánchez, la responsable del área de Cultura y Ediciones de la Universidad San Jorge. Y hoy estamos aquí como colaboradores y como anfitriones, porque los verdaderos protagonistas son los que dentro de un ratito van a estar aquí encima del escenario. Hoy estoy así un poco nerviosa incluso porque me siento más orgullosa que nadie, porque se derrocha mucho talento en el área de cultura de la Universidad San Jorge y hoy es uno de esos días en los que vamos a poder verlo. Y eso es porque una de las personas que forman parte de este cómic que vamos a presentar hoy, que se llama El marfil de Dashur, que es una historia del mundo de Ergis, lo ha guionizado Lola Basavilbaso, que es una de las personas que forman parte del equipo de cultura, y de verdad que estoy muy orgullosa del trabajo que haces cada día, pero también de que encuentre tiempo para, además de ser la correctora del departamento, de editar, de publicar novelas con Luis Constante, encuentre el tiempo también de guionizar un cómic que no me parece nada fácil. Entonces, hoy quería dedicar esta presentación a ella sobre todo, también a Inés Rico, que es la persona que ha ilustrado el guión de Lola Basavilbaso, y, por supuesto, a la editorial, que también forma parte casi del equipo de la universidad, porque hacemos muchísimas cosas con vosotros, que son GP Ediciones. Así que gracias también a vosotros, tanto a Daniel como a Sara, por estar aquí con nosotros presentando este cómic, que luego haremos la firma abajo en el patio. No presento ni a Inés ni a Lola, porque Sara será la persona que va a estar conduciendo esta presentación. Y yo ya me voy porque quiero escucharles a ellas y saber de qué va este cómic y que tengo muchas ganas de que me lo firmen. Antes de empezar, voy a dar paso a un vídeo que nos va a poner un poco en situación de lo que vamos a poder escuchar después. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradeceros a todas y a todas que hayáis decidido pasar estos minutos con nosotras, porque creo que va a merecer la pena, realmente. Gracias al Grupo San Valero, porque es verdad que siempre es un sí a cualquier cosa que proponemos y que hacemos, y además nos tratan con mimo y cariño, y eso es muy de agradecer. Así que gracias, Carmen, a ti y a todo el equipo. Bueno, pues aquí hemos venido a presentar y a conocer El marfil de Dashur. Yo seguro que no pronuncio ni un solo nombre de este cómic bien, así que ya pido disculpas de antemano y ya está, lo pronunciaré como creo que y tú en todo caso vas corrigiendo, ¿vale? Que es una historia del universo de Eris en el que empezaremos a hablar dentro de nada. Pero antes os quiero presentar, aunque seguro que ya las conocéis, a la guionista Lola Basavilbaso. Es licenciada en Historia del Arte, especializada en arte y literatura japonesa, que junto con Luis Constante, que está por ahí, es la creadora del universo de Eris. Este universo tiene ya 2 novelas que tienen algún que otro premio ganado. Por otro lado tenemos a Inés Rico, ilustradora, que fue en Madrid donde realizó todos sus estudios artísticos y fue donde ganó una beca para hacer un curso de cómic profesional. Y con su cómic fanzine Gambita de Dama también ha ganado un premio. Así que queréis que os diga, como editorial, estar entre 2 mujeres jóvenes con semejante talento, ganadoras de premios, yo creo que esto tiene que ser un éxito sí o sí. Cabe poca más posibilidad.
Lena es una niña huérfana, o que vive en un orfanato, y huyendo de él sobrevive pues, porque va hurtando o va robando cosas en Ortún, ¿sí? Bueno, sí, más o menos, no Vale, te preocupes, tú vale, sigue. Vale. En uno de estos robos se queda con una cajita de marfil, preciosa, por cierto. Lo que no sabe es que la mitad del universo de Eris está deseando tener esa caja. Esto dicho así, pues tira que te va. Pero si además os digo que estamos en un universo con 8 poderes, 8 torres, un pacto, escuelas de magia, conflictos. Lola, por favor, ¿qué cabeza para todo este universo? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, respondo yo por los dos, ¿vale, Luis? A ver, porque llevamos pues trabajando en la creación del universo de Ergis, que no deja de crecer tanto geográficamente como cronológicamente desde el año 2008. Ya en serio desde 2008. Y claro, conforme vas pensando las historias para las novelas, o en este caso para el cómic, se te van ocurriendo más cosas del contexto, de la historia, de las tradiciones culturales, de los sistemas políticos de cada región. Entonces, es orgánico. También a veces nos sorprende a nosotros. ¿Pero de dónde surge? Porque esto tiene que ser, o de repente os sentáis Luis y tú una tarde bebiendo una caña y decís, oye, mira qué universo se me acaba de ocurrir. No, como en el 90% de los casos de novelas de fantasía, creo yo, surge de una partida de rol. De una partida de rol que en su día jugamos ambientada en el universo de Reinos Olvidados, de Dungeons and Dragons, pero conforme la íbamos jugando, porque duró muchos años esa crónica, íbamos transformando el mundo en el que estábamos jugando y al final acabó siendo uno nuestro. Y nos gustó tanto como había quedado la partida que dijimos, un día tomando una caña, probablemente dijimos, ¿por qué no hacemos una novela? Y así surgió la primera. Y claro, en la creación de la primera el mundo creció exponencialmente. Y a partir de ahí, pues ya, aparte de estas dos y el cómic, en realidad pensadas hay unas cuantas más. O sea, que puede que esto tenga continuidad. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí. Inés, los y las dibujantes, pues cuando no tienen claro cómo era un coche de los años 40, van a Google y ponen coche de los años 40. Ya tiene ahí la referencia para poderlo... Tú también ponías puerto de Ortún, no, ¿cómo se dice? Orzun. Orzun. Puerto de Orzun, y entonces te aparecía ahí el puerto, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, pues como Lola es la creadora del universo, yo lo que hice fue recurrir a Lola para... Oye, pues al final los mundos de fantasía siempre surgen de inspiraciones que se toman del mundo real. Entonces yo le pedí a Lola, oye, esto... ¿Me puedes enviar referencias? ¿En qué está basado esto? Tal. Y pues fuimos como recopilando imágenes en un documento que yo tuve en cuenta para los escenarios y cómo queríamos desarrollar la estética. ¿Y se te hizo difícil? Podría haber sido más complicado porque la verdad que al ser fantasía y al ser como fantasía como con un estilo un poco medieval, me sentía como muy cómoda. Entonces era como una arquitectura bastante simple y fue bastante... Para ser mi primer trabajo fue relativamente fácil de afrontarlo, pero siempre como con cierto esfuerzo detrás de las referencias y eso, pero bien. A mí me ha encantado el resultado, me hizo muchísima ilusión. Porque claro, yo le decía, pues, ¿cómo es la arquitectura popular en Gerznara? Le dije, pues tipo Calatañazor o Covarrubias. Es que además en Covarrubias yo he estado. Yo he estado en Covarrubias y es impresionante. Claro, y luego cuando vi esa viñeta en la que salen huyendo de la taberna, dije, ¡ay, justo esto era! Sí. Jo, pero eso está muy bien, ¿no? Que lo que tú llevabas en la cabeza realmente Inés lo haya podido plasmar así. En realidad, me alegro, es que
salvo lo del capirote de los magos rojos, ¿En serio? todo lo que veía que me ibas pasando me gustaba, vamos, que no. Qué guay. Y, Pues y lo del capirote no porque no me gustara, sino porque sí, la no idea... Era si no otra, pega, era no pega. otra, En sí. plan, los artistas estamos aquí, los ilustradores, pues a mí me gusta que los guionistas me den indicaciones y un poco porque entiendo que es tu historia, como dices, viene muy de lejos y yo quería como darle el mimo que considero que se merece, ¿no? O sea, trabajando de artista a artista, a mí me gusta respetar la obra original. Ujú. ¿Te ha sido muy complicado, después de escribir 2 novelas, hacer un guión de cómic? ¿Es tu primer guión de cómic? Sí, es que, y voy a puntualizar, porque es de justicia, el guión no es mío, es de Inés. La historia es mía. Sí, la historia es suya. Yo empecé a guionizar, le pregunté, oye, ¿cómo se hace un guión? Porque yo nunca había hecho. Me mandó un tío mío que es pintor y tal, y le gustan mucho los cómics, un libro de cómo hacer un guión de cómic, tal, lo estuve creando, pero empecé a guionizarlo siguiendo sus instrucciones de cómo explicarle por viñetas, por filas, tal. Y yo iba muy despacio. Igual llevaba 10 páginas y de repente dijo Inés, ya tengo todo abocetado. Y dije, ostras. Y me no me metí da a la mirar y vida. dije, pues está mucho mejor de lo que yo hubiera hecho. Porque claro, yo escribí la historia novelada, resumida, pero eran 30 y tantas páginas. Y pasar eso a 70 en viñetas, yo dije, no sé, igual para 2035. Sí. Es que Por es eso. muy complicado, es muy complicado. Muy complicado. Sobre todo hacer guión de cómic cuando nadie te lo ha explicado, si te tienen que dar las explicaciones por texto, pues es que lo entiendo. Y yo al final también tenía mi línea de tiempo de los plazos que cumplir y tal, y yo me di cuenta de que si seguía esperando al Claro, guión, claro. Sí, no, sí, sí. es que no íbamos a llegar. Por eso, Íbamos el a guión tardar en a realidad es suyo. 2035. El guión Pero propiamente es suyo. que en realidad tampoco te creas que hay guión. O sea, yo cogí tu texto y me lo fui como haciéndome apuntes encima de tu texto y lo saqué a partir de ahí. Pero la traslación a imágenes, a viñetas, que era lo que a mí me costaba. Porque claro, yo estoy acostumbrada a pensar literariamente, Claro, con palabras. Y sí, yo al escribir las novelas pensamos las escenas y las visualizamos, pero más cinematográficamente, pero Sí. pensarlo con ilustraciones estáticas me más costaba complicado. una barbaridad. El otro día organizamos desde la editorial un encuentro de guionistas de cómic que estuvo súper interesante. Y uno de ellos comentaba que hasta el color es parte del guión. Claro. Que prácticamente todo es parte del guión. El tipo de letra, el tipo de bocadillo, que parece que se asocia más, ¿no?, con lo que es la parte de ilustración. Pues no, es todo guión. El color en este cómic tiene mucha importancia. ¿Cómo os apañasteis con ese guión de color? Por ejemplo, en los diseños de los personajes, yo le dije unas referencias de la idea original que yo llevaba en la cabeza, pues Lennon en azules, Daga yo lo visualizaba negro, pero ella no lo vistió completamente de negro y es mejor. Esquiga en azules porque Dashur, que es la torre a la que él pertenece y tal, bueno, se identifica con esos tonos, pero luego todo, a mí es que me ha encantado lo que ha hecho Inés, porque cómo trabaja, es que estás pasando las páginas y lo estoy viendo, unas más ocres, otras más azuladas, todas las escenas dentro del marfil, digamos, eso es que ella es la que piensa en imágenes, yo pienso en palabras y lo ha hecho muy bien. Es precioso, el color ha quedado precioso. El dibujo, que es un dibujo que a mí me encanta, es increíble cómo te hace fluir a través del cómic. Cómo cuando hay que correr, corres, y cuando hay que sentarse, te sientas. Pues me alegro un montón de que el lector lo note, porque cuando llevas tanto tiempo trabajando en algo, aunque tú te lo guionizas al principio, intentas como que los tiempos los tienes que tener muy en cuenta y tal, como el timing de las páginas, pero cuando llevas tanto tiempo trabajando en algo, al final pierdes completamente el hilo de ¿y esto se entenderá?
o no se entenderá. Entonces me alegro un montón de que de verdad se entienda. Sí, sí, se entiende perfectamente, ya te lo digo yo. Las personas que no sabemos dibujar, no sé si aquí estáis muchas personas que sabéis dibujar o no, pero cuando no sabemos dibujar, nos gusta que nos contéis cómo lo hacéis, porque además en tu caso es digital. Sí, es digital. Y parece verdad, cuando no se conocen todos estos temas, es digital y tú te crees que es que te pones así en el ordenador y haces tin, 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 digital, ¿no? Ojalá. Cuéntanos un poco todo el proceso. Pues es muy parecido a dibujar a mano, lo único que tienes la facilidad de que pues, el deshacer y luego lo de que las capas no es destructivo. O sea, tú cuando pintas en un lienzo o lo que sea, cuando das capas por encima, lo de abajo se queda cubierto y no puedes modificarlo de ninguna forma, a no ser como poniendo cosas por encima. En cambio, en digital puedes estar constantemente modificando, recuperando cosas. Entonces, el proceso de trabajo es mucho más rápido, pero todo tiene que ser a mano. Todo se hace a mano igualmente, de la misma forma que se haría con papel. Y yo, para hacer un cómic, soy bastante metodológica. No. ¿Metódica? En el sentido de que me dejo las páginas bastante preparadas antes de pasarlas a limpio. O sea, me gusta... hay gente como que prefiere que fluya el dibujo en sí y yo sí que me lo preparo bastante. Sobre todo por el tema de los colores, porque también como el color es un lenguaje en sí dentro del cómic, tengo que prepararme mucho los colores que lleva cada personaje, los colores que va a tener cada página, que quiero representar con cada color. Entonces primero me hago como unos dibujitos en pequeño, me pongo todas las páginas del cómic, digamos como en unos post-it, me pongo como todo el cómic en una tabla y ya ahí voy como dibujándolo en chiquitillo y plasmando de qué color aproximado quiero que sea cada viñeta. Y a partir de ahí voy puliendo y puliendo y puliendo. Pero sí que es verdad que lo dejo bastante cerrado ya desde el principio. Historia juvenil adulta, yo creo que, o por lo menos hay que ser lector o lectora para seguir bien esto. Vamos, yo personalmente a alguien de menos de 11 años no se lo recomendaría. Igual estoy equivocada. De pero menos de 12. De 11, 12, sí. Pero no me parece que sea una historia de fantasía solo para pasar el rato. Yo creo que aquí habláis también de lealtad, de amistad, de honestidad, del miedo a lo desconocido, al cambio. ¿Cuáles son los valores de este universo y qué es un poco lo que quieres trasladar? Del universo en conjunto, qué preguntita. Del universo de Ergis, claro, es que como un universo tan grande que ha acabado siendo, hay de todo. En este cómic, sí, es lo que has dicho, el descubrimiento personal, el enfrentarse a lo desconocido, el salir de la zona de confort, sí, en el caso de Daga, de que no todo es lo que parece, los que parecen buenos, una institución que respalda desde hace mucho tiempo, que parece que es maravillosa, pues tiene también sus oscuros secretos y manipula. No sé, ¿qué pregunta? Habrá que leerlo, ¿no? Habrá que leerlo. Sí. Es que es eso, es que no es una historia de aventuras de fantasía, que también, sino que es que realmente yo creo que tiene miga, que tiene ahí una profundidad y que quieres transmitir una realidad pues al final compleja, ¿no? Y que tiene sus valores. Sí, a veces, no sé, a mí nos pasa cuando escribimos que eso nos sorprende como autores también. A veces relees y dices, ostras, es que aquí estoy diciendo esto. Y en el momento en que lo hemos escrito no nos hemos dado cuenta, pero hemos volcado inconscientemente ideas que tenemos, sí, claro. Yo, perdona, que desde el punto de vista de la ilustradora que tuvo que leer el libro para adaptarlo, me dio la sensación, o sea,
de que Lenan tiene un viaje no solo exterior, sino interior bastante profundo y que me parece que es una historia que trata mucho sobre el poder de las emociones y sobre todo las emociones positivas. Yo como de que realmente tus emociones y tus acciones tienen efecto y consecuencias y que afectan a los demás. Sí, y como- que el poder, perdona, que te corto. No. El poder no viene solo de la fuerza bruta o de la fuerza mágica en este universo en el que hay magos, sino de la bondad. Ujú. Porque Lenan, bueno, no voy a... Me callo. No, hombre, algo podemos decir, ¿eh? Para que las personas que están aquí lo cojan con ganas de leerlo y devorarlo. Inés, ¿cuál ha sido la viñeta que más te ha costado dibujar? La viñeta que más me... Pues alguna con algún fondo. Cada vez que salía un barco, era como, no, por favor. Pues Pero lo logré. la viñeta esta, que es a toda página, que Esa. sale del barco de Yandros, es Definitivamente. espectacular. Bueno, pero eso fue una pelea, ¿eh? Eso fue una pelea. Tuve que aprender a dibujar barcos a base de preguntarles a amigos que tengo que se especializan más en fondos o lo que sea, decirles que yo no había dibujado, bueno, no había dibujado un barco así de grande en mi vida y yo como, oye, pero ¿cómo hago esto? Pero también es eso, lo del hacer cómic te sorprende en el sentido de que siempre sales reforzada y aprendiendo algo nuevo y mejor que antes. Pero sí, los barcos... Entonces añadimos barcos a los dibujantes, añadimos barcos a las bicicletas y a los A caballos, los caballos, ¿no? eso por lo menos no hay caballos. Ni bicicletas. No, bicicletas Ni en el Cris no bicicletas. hay. ¿Cuál es la página que más te ha gustado? La del barco. Ujú. Y una en la que Yandros se lleva a Lenan al plano de Zunjur, que es un recorrido por un plano que es etéreo, es muy oscuro, es como un abismo de oscuridad, y tienen un diálogo. Me encantó cómo la resolvió, porque es también una sola viñeta, toda página, pero en realidad es un diálogo. Ujú. Y alguna dentro del marfil también. Qué guay, me alegro. ¿Y el personaje que más te costó diseñar? Yo creo que Yandros, porque quería que tuviera unas facciones muy afiladas, pero Skiga, que es el mentor, ya tiene unas facciones muy afiladas, entonces tenía que hacer que el lenguaje visual fuera lo suficientemente distinto como para que se diferenciaran, pero ambos siguieran manteniendo como ese estereotipo, digamos, como de mago, así como un poco sabio, un poco antiguo. Y por eso le di como... Tiene unos rasgos con los que no estoy acostumbrada a trabajar, son como bastante simétricos, pero luego me lo pasé muy bien dibujándolo, precisamente por eso, porque y diseñé cada rasgo como para que coincidiera con otra zona de su cara, entonces al final era como resolver un puzzle. Ujú. Y fue bastante entretenido, la verdad. Qué gozada, ¿no? Sí, yo eso no lo sabía, pero Sí, me parece súper... Cuando haces personajes para cómic, yo al menos intento simplificar lo máximo posible, porque como vas a tenerlo que dibujar muchas veces, al final lo que acabas buscando es como puntos clave en sus proporciones que te den una guía respecto a otras partes de su cuerpo, ¿no? Entonces, cuando me estaba haciendo la referencia de los personajes, siempre iba buscando eso, como equilibrios entre dónde tiene los ojos y dónde acaba la boca y lo que sea. Pero eso también lo he aprendido un poco a base de Ese es hacer el Leandro. cómic. Ujú. Ese es Yandros. Ese. El espagueti anguloso. Y para ti, Lola, ¿cuál fue el personaje que cuando viste dijiste, jo, es tal y como lo había pensado? Tal y como lo había pensado. Como lo había imaginado, como lo tenía. Tal y como lo había pensado, ninguno. ¿Y el que Pe- más se aproximó? Pero eso no quiere decir que sea peor. Al No. contrario. La que más se aproxima es Lenan, porque al ser la protagonista yo tenía la idea de ella muy clara y le di más referencias, le di más instrucciones, digamos. Skiga, por ejemplo, es muy distinto a como yo lo había visualizado, pero está genial. Me gustaría que me pasaras
como una imagen de los personajes, ¿cómo te los imaginas tú, por curiosidad? Algún dibujillo tengo, pero Bueno, pásamelo. bueno. En el próximo salón de cómic Pero ahora coincidamos. son estos ya. Sí, ya sí. No son... Se nota una evolución, Inés, del principio hasta el final. Has dicho antes que te lo has pasado bien dibujando. Sí. Toda la evolución que se ve en el cómic, ¿cómo la has vivido? Ahora, desde ahora que ya lo ves, así, que te sientas, lo lees, lo miras. Pues estoy muy satisfecha con el trabajo, muy agradecida también a GP Ediciones por la confianza puesta en mí y sobre todo es que siento que he salido sabiendo el triple de lo que sabía cuando empecé. De verdad que hacer un cómic te curte de maneras que, como dibujante, que no sabías que eras capaz. Muy, muy buena experiencia. ¿Cómo ha sido trabajar juntas? Pues he tenido como mucha libertad creativa en realidad. Tuve las primeras conversaciones para el diseño de los personajes, para las referencias visuales correspondientes, pero Lola en realidad en ningún momento me dijo, oye, pues esta viñeta como que en realidad no se metió en ningún momento de mi proceso de trabajo. Yo creo que por lo que me has dicho de que... Sí, porque vi que podía confiar plenamente, vamos. Porque yo soy muy controladora. Luis es testigo. Porque es coautor de las novelas y sí, o sea, yo sí, es que tengo que tener el control y si no, no va para adelante. Y en el caso de Inés, cuando vi cómo había planteado toda la historia en esas, no sé, le voy a llamar bocetos, pero seguramente no se llame así. Sí, bocetos, storyboard o thumbnail, no sé, es que no sé... Pues eso, el storyboard y cómo los diseños de los personajes que me iba pasando y tal, dije, pues es que no tengo nada que decir. Sí, y si hubiera tenido algo que decir, lo hubiera dicho, pero... Ya digo, salvo los capirotes de los magos rojos. Es verdad. Nada más, no, es que no necesité decir nada más. Sí. Oye, Lola, ¿qué tengo que decir cuando tenga que vender este cómic para venderlo? No me preguntes a mí. Sí, Soy muy mala. No, pero tú muy eres mala. quien conoce en profundidad todo esto. Entonces, viene la gente y yo cuento de qué va y quiero saber cómo lo contarías tú. O si te estoy poniendo en un apuro, se lo pregunta a Inés, y la pongo en un apuro a ella. Que responda Inés y yo voy No. pensando. ¿Cómo le contarías esto a alguien? Pues una historia de persecuciones y fantasía, de un universo expansivo, muy interesante. Y yo creo que sobre todo haría hincapié en el tema de las potencias, porque yo creo que es una cosa súper chula. Yo creo que tiraría por ahí para vendérselo a la gente. Cuéntanos algo de las potencias, Lola. Y ya os dejo en paz, va. Pero cuéntanos algo de las potencias. Bueno, pues en Ergis hay distintas tradiciones mágicas. Y las ha habido a lo largo de la historia y en el momento en el que transcurre la historia. También cada región, digamos, o la mayoría de regiones tienen sus propias tradiciones mágicas, pero hay una institución que es mundial, que es el Pacto de las 8 Torres, que surgió tras la caída de un antiguo imperio que alcanzó las más altas cotas del conocimiento mágico de toda la historia de Ergis y llegó a descubrir cuestiones muy peligrosas. Entonces, el pacto surgió para conservar esa tradición mágica y para proteger al mundo de su uso. Y se dividió en 8 torres porque este antiguo imperio, Nausié, concebía el mundo y la magia en 8 energías, también eran 8 dioses. Entonces se fundaron 8 torres y estas torres controlan el uso de la magia en todo Ergis. Y protegen, pero también pues hacen cosas malas. Abrimos turno de preguntas, que seguro que tenéis alguna pregunta por ahí interesante para hacer. Creo que han ido a por un micrófono.
Hola. Hola. ¿Tienes pensado adaptar alguna historia más de Ergis o a cómic, me refiero? ¿O continuarás la historia de Elena y de Daga? No, hombre, yo estaría encantadísima de que esta historia continuara porque Lenan tiene mucho por vivir todavía. Y el resto de personajes, pero especialmente Lenan. Y aquí hay muchos años de la vida de Lenan por delante. Y otras historias de Ergis, por supuesto. Si es que, o sea, yo no sé hacer un guión de cómic, pero leo cómics y me encanta el cómic. Y claro, sí, es que si se adaptara cualquier historia de Ergis a cómic sería felicísima. Compradlo mucho. Claro. Por favor. Y así saldrá, así saldrá Claro. seguro. Claro. Eso influye, ¿eh? Sí. Es verdad. Dime. Una pregunta, Inés. ¿Cuánto tiempo te ha costado hacer todo esto? O sea, el proceso desde que contactasteis entre las dos hasta que por fin ya entregaste la historia tal y como la vemos. Vale, pues creo que, bueno, en realidad Dani me propone el proyecto en el Salón del Cómic de Barcelona de hace 2 o puede que incluso 3 años. Pero digamos que es una propuesta y pues pasan los meses y ya es cuando me llega el correo. Entonces, si esto hubiera sido un trabajo continuo, yo creo que habría sido como un año de trabajo. Lo que pasa es que la vida se pone en el medio y entonces tardé, yo creo que, ¿cuánto? Casi 2, bueno, no sé si 2 años, año y medio quizás, porque lo terminé en julio de este año. Entonces lo tenía empezado desde el año pasado, pues eso, como año y medio por ahí, con parones. Pero bueno, luego ya fue todo a saco, ponerse y ya está. Pero sí, es curro, es curro. Lo volvería a hacer, ¿eh? Sí. Venga, pues voy con la siguiente. En el universo de Ergis hay ya 2 novelas y ahora también está el cómic. Yo quería hacer 2 preguntas. Una que hasta qué punto podemos esperar en el cómic que haya referencias a las novelas o si hay momentos, personajes, acontecimientos, yo qué sé, compartidos. Y a su vez si se considera que quizá este cómic pueda ser una buena puerta de entrada a la lectura de las novelas o si pues por ser diferente público se estudia pues quizá añadir novelas entre medio que también puedan ayudar a captar a ese público que empiece con el cómic, no sé, un poco a nivel editorial, ambientacional, pues ¿qué se puede decir? Sí que hay algún escenario de esta historia que aparece también en una de las novelas y aparecerá también en las siguientes, pero esta historia transcurre unos 1000 años antes de las novelas. Lo que pasa es que si la historia de Lenan continúa, sucesos que tendrán lugar conectan con la trilogía de una manera bastante directa. Pero es perfectamente posible leerlo sin conocer nada de las novelas. Como puerta de entrada sí que me parece buena porque además es para un público más juvenil que las novelas y es más accesible, claro, siempre un cómic es más accesible que una novela de 1000 páginas. ¿Puedo decir una cosa? Yo creo que se ha hecho un trabajo increíble para que puedas leer el cómic sin conocer las novelas, sin perderte. Y me parece que es increíble porque cuando has escrito ya novelas, has escrito tanto sobre un mundo concreto, intentar resumirlo y no resumirlo, sino que la historia quede más resumida, ¿no? y trasladada al cómic. Me parece muy complicado no estar haciendo referencias constantes a las novelas que has escrito y no las has hecho. O sea, ¿se puede leer independientemente de las novelas?
te puede apetecer leer las novelas después de leer el cómic, como me imagino que quienes hayáis leído las novelas, pues os apetecerá ahora leer el cómic, pero creo que ahí ha habido un trabajo impresionante. Sí, hombre, la lengua me la he tenido que morder varias veces, porque es verdad que, claro, es que las novelas las tengo muy presentes, porque como también lleva más trabajo escribir novelas que una historia corta, digamos, tengo todo aquí. Y claro, al final es el mismo mundo, y aunque es 1000 años antes, pero hay muchas cosas que podría haber mencionado y que he dicho, no, esto no, no, esto no, no, esto no, porque a la gente le va a dar. A mí me encantaría, pues eso, un easter egg, ¿no? Que se llama. Venga, me haría mucha ilusión, pero a mí, al lector, le va a dar igual. Y luego también quería que fuera una historia libre, que no tuviera deudas con las novelas, que pudiera funcionar si hay más cómics de Lennon que tengan sentido por sí mismos y que puedan evolucionar de una manera natural al margen de las historias que están publicadas ya como novela. Nosotros como editorial lo que sí que nos gusta es que los tomos sean autoconclusivos, porque las series nos parece que es como compras uno y para continuar tienes que comprar el segundo y para terminar el tercero. Entonces sí que nos gusta que lo que empiece termine, aunque luego pueda haber toda una colección del mismo personaje, las mismas aventuras, pero que cada aventura empiece y termine en un tomo. Que ya está, que me pongo a cascar yo a mí. No. Estupendo. Había alguna pregunta más por ahí, ¿no? Me ha parecido ver antes una mano de una mujer que no ha preguntado. Me acabas de contestar tú. Ah, vale. ¿Tenían una continuidad en el futuro o se podían leer independientemente si hacen más? Eso era. Sí, pues las historias empiezan y terminan, aunque la protagonista siga siendo la misma. ¿Tenéis alguna pregunta más? Mirad que no es fácil tener a las dos autoras juntas que... Repito, que Venga. es una pregunta en parte para ti, pero que luego saltará a ellas. Para ti como editorial, quiero decir. ¿Cuánto marcasteis las dimensiones del cómic de cara a que puedan ser, entiendo que son múltiplos de 4, no estoy seguro, las páginas, y si eran 70 o tenían que ser 80, 72, 80, o las páginas que fueran, cuánto margen les disteis y por qué en cuanto a la dimensión, y eso luego tanto a la ilustradora como a la... ¿Cómo es si no es guionista, Lola? ¿Escritora? Escritora. Escritora. Pues como eso os ha condicionado de cara a hacer la historia, si habéis tenido que hacer un esfuerzo para algunos trozos contraerlos o extenderlos más, etc. En la editorial es cierto que tenemos que poner límite de páginas, porque hay mucho talento en la tierra y entonces empiezan a contar y haríamos cómics de 1000 páginas y no puede ser, porque es que no puede ser. Sí que cuando decidimos tienen que ser estas páginas también va en consonancia a la historia que se va a contar. Hay historias que necesitan de más, hay historias que necesitan de menos. Y no por eso son mejores unas u otras, sino que todo depende un poco de lo que tú tienes que contar y cómo lo vas a contar. Yo no creo que supusiese para vosotras ningún problema el acotar páginas. Para mí no, porque a mí me dijo Dani unas 70, 75 páginas. Dije, vale, bueno, yo voy a escribir una historia de 30 y pues ya veremos si eso encaja. Luego Inés sí que tuvo que hacer más trabajo, claro. A mí me intimidaba mucho hacer tantas páginas porque nunca había hecho un cómic con tantas páginas. Entonces, 70, 72 páginas era un buen límite. Lo que pasa que, claro, la historia que me pasó Lola, sí que... siempre vas a estar tú como artista en el cómic, el ritmo y lo que puedes contar en una historia al final te lo marca siempre el límite de páginas que tienes. Entonces, es de las primeras cosas que tienes que tener en cuenta para organizar los espacios y los tiempos en la novela. Tú al final siempre, si dices, necesito que esta escena
necesita más espacio porque es más emocional o quizás es más dinámica y necesitas que las acciones tengan más detalle. Entonces eso al final son páginas y recursos que te estás comiendo del cómic. Entonces al final sí que yo considero que tuve que condensar mucho una novela de aventuras. Yo considero que sí que la tuve que condensar bastante, pero creo que no ha perdido nada por el camino. O sea, de hecho, yo le insistí bastante a Lola de que nos pusiera al principio eso, una especie de guía, lore, como una introducción al mundo, sobre todo para que a lo mejor las conversaciones que te explicaban un poco más quizá cómo funcionaba el mundo por dentro, para yo podérmela saltar en el cómic y pasar como a las partes más entretenidas para el lector, ¿no? Pero precisamente por eso ya tú tienes como un trabajo previo de saber qué cosas tienes que resumir o qué información es mejor condensar en otro lado para tú no perder recursos y páginas a la hora de dibujar. Entonces, pero eso siempre, o sea, da igual que tengas 70 páginas, que mira, al final creo que tú siempre se te va a quedar la sensación de, ay, si tuviera como un pelín más de páginas, si tuviera un poco más de tiempo para contar esto con un poco más de detalle, pero es que es inevitable, o sea, es parte del, creo que es parte del trabajo. ¿Te hemos contestado? Pues creo que el editor va a decir algo más. No, yo decir que estaba a aprovechar que tenemos con nosotros a Keiko Ágreda, uno de los mejores guionistas que tenemos en nuestra tierra y del que no me creo que no tenga nada que decir. O sea, Keiko, seguro que en tu cabeza te has quedado con alguna duda o con alguna cosa. ¿Quieres alguna pregunta? Bueno, sí, me estaba preguntando, tanto a nivel gráfico como a nivel narrativo, ¿en qué cómics estabais pensando a la hora de hacer esta historia? ¿Qué cómics teníais como referencia que tuvierais en la cabeza? A nivel narrativo, pues voy a ser muy tópica, pero Sorgal, cómics de fantasía clásicos, que son, claro, son mis referencias, porque yo descubrí el cómic en casa de este tío al que he mencionado antes, que es un gran lector de cómic, y él tenía pues toda la colección de Sorgal. Luego, a ver, uno tiene una idea en la cabeza y luego le dicen juvenil, infantil juvenil, y dice, vale, pues no, porque los cómics de Elric de Benlibone, por ejemplo, que son visualmente, pero claro, eso es para adultos. Claro, cuando ya dices, vale, es un público al que no me suelo dirigir, voy a cambiar un poco el chip, entonces ya dije, libertad total para ella, porque al final lo visual es suyo. Y yo no te mencioné ningún cómic. No. Yo trabajé distintas inspiraciones que tenían un poco que ver principalmente con lo que estaba leyendo en ese momento, que en ese momento no era un cómic, pero me inspiré mucho en las novelas de Terramar, por un poco los temas, la forma como de narrar para un público así más juvenil. Y luego en el tema de la estética, fíjate, no tiene absolutamente nada que ver, pero en Scott Pilgrim, porque tiene como unas escenas así como muy dinámicas, la tinta utiliza como mucho negro en la tinta y era algo que yo quería probar. Y luego también en el aspecto mágico me inspiré también bastante de Atelier of Witch Hat, que es un manga que lo está petando bastante ahora. Tiene así como, el estilo no tiene absolutamente nada que ver, es como súper detallado, parece prácticamente un grabado medieval, pero me gustaba muchísimo cómo trataba las geometrías y tal, y dije, pues vamos a implementar esto también. Y luego también varios cómics de autores españoles, de autoras españolas, lo que pasa es que no recuerdo el nombre de la autora, recuerdo el nombre del cómic, que es Espada, que me parece que tiene unos colores y una forma de tratar los fondos súper bonitos, y lo utilicé también de inspiración, por eso.
ojalá acordarme del nombre, pero de la autora, pero no me acuerdo. Google, por favor, ¿alguien puede poner Anabel Colazo. Gracias. Eso es. Y me flipa cómo trabaja los colores y los fondos y lo usa también de inspiración. Así que muy variado, pero al final te lo tienes que llevar a tu rollo. No sé. A mí me parece que el resultado es muy particular en el uso de los colores precisamente. Yo creo que en unos años estaremos aquí presentando otro cómic y harán esta pregunta y dirán, pues me inspiré en Irene Rico y en No le hagas al vivaso en el cómic de... Ojalá. Puede ser, ¿no? Y otra autora que me influyó muchísimo, que habéis trabajado con ella en la editorial, bueno, el libro de Cilia Quebrantahuesos, Laura Rubio, que creo que es la razón por la que estoy aquí ahora mismo, porque fue un cómic que me regalaron de cría y dije, ¡hala, qué guapo! Quiero hacer esto. Y qué guay, me parece un honor poder trabajar en la misma editorial que uno de mis cómics referentes. Pues esto es muy bonito, ¿no? Esto solo tenemos que hacer llegar a Laura sí o sí, porque ha sido muy bonito. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? ¿Seguro? Pues entonces, gracias por aquí, pero sobre todo gracias a las dos. Gracias por haberme dejado compartir este ratito que me hacía muchísima ilusión, porque me hace mucha ilusión que vengan mujeres jóvenes a la editorial, que lo estemos consiguiendo y que estemos reforzando. Aquí tenemos también a Nerea Díaz en primera fila aquí, que es una de las dibujantes también que ha participado en la editorial con Gatos de Cementerio y que estamos ya con el segundo tomo. Os dejo que vayáis a firmar todos los libros. Has dicho abajo, ¿verdad, Carmen? En el hall. Gracias, Carmen. Y a disfrutar de la lectura.